Muy buenas tardes, tardes, muy buenas tardes. Acá estamos una vez más en el camino de la energía, en directo por Instagram y bueno, tal vez en algún futuro logre estar de vuelta en vivo en YouTube. Tal vez en un futuro cercano, vamos a ver. El tema de hoy, como verán a través de estas hojitas que circundan el video, es justamente soltar. Y justamente lo que hay que tener en cuenta es eso, que soltamos. ¿Soltamos? ¿En algún momento soltamos? Tal vez deberíamos comenzar con definir bien qué es soltar, ¿no? Porque algunos pensamos que, bueno, soltar está de alguna manera vinculado con poder dejar las cosas de lado, ¿no es cierto? O sea, olvidarnos, por así decirlo. Pero olvidar no necesariamente significa soltar. Porque muchas veces las cosas pueden quedar en el olvido hasta que de repente una situación, un objeto o una persona nos vuelve a traer a la memoria una situación vivida en el pasado. Y ahí es donde realmente nos damos cuenta si soltamos o no. Soltar no es olvidar. En todo caso, soltar es desapegarse psicoemocionalmente de aquello que nos sucedió y dejar de, digamos, encontrar excusas para traerlo a la memoria todo el tiempo y hacer que eso se convierta en el culpable de todo lo que nos pasa. Esta situación nos pasa a muchos. Algunos, por ejemplo, lo logramos en algunos aspectos de la vida, pero no necesariamente en todos los aspectos. Y en general, aquello que más te cuesta soltar es aquello que más necesitas trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo soltar algo que no quiero? Tal vez tengas que soltarlo para darte cuenta de lo que realmente sos capaz de hacer. Sin ese objeto, sea un objeto abstracto o un objeto concreto. Porque a veces nos apegamos a objetos como excusa para no hacer determinadas cosas. A veces esos objetos no son cosas inertes, sino no son, por ejemplo, no sé, esta lapicera, supongamos. Yo digo, no, si no tengo esta lapicera, entonces no puedo escribir los poemas de mi vida. Y no, es así. Una lapicera es una herramienta que nos permite materializar nuestros pensamientos y nuestras emociones en letras. Pero ¿es la lapicera el objeto mágico que nos permite realmente lograr eso? ¿O es que le cedemos el poder a un objeto inerte para no tomar el poder
nosotros y no reconocer que ese poder está en nosotros y que siempre lo vamos a tener si vamos hacia adentro y conectamos con él, si somos valientes, porque una de las cosas que pasa es que muchas veces no somos valientes. Nos escondemos atrás de objetos, ya sean concretos o objetos abstractos, como por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de un objeto abstracto sería el temor, por ejemplo, a perder a alguien. Eso sería un objeto abstracto. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera le doy forma en mi mente, en mi interior a eso, y le doy el poder a eso. Entonces, al yo darle ese poder, yo no quiero perder a alguien, entonces me quito el poder a mí misma y me evito la facultad de experimentar qué podría hacer yo sin esa persona. ¿Cuántas veces estamos en relaciones que tal vez no serían las más indicadas porque tenemos miedo de soltar a esa persona? Y tal vez esa persona nos está dando todas las señales de que ya no quiere saber más nada. Pero nosotros, sin embargo, seguimos con la idea de estar con esa persona. ¿No será que tenemos que aprender a ser valientes? ¿No será que de alguna manera no nos enseñan tampoco a ser valientes, ¿no? Más bien nos enseñan a ser apegados, a ser dependientes. No, vos necesitas esto, porque si tenés esto vas a escribir las novelas de tu vida. En vez de decirte, no, vos sos, la fuerza interna tuya es la que va a producir esas novelas, que te van a llevar al éxito. No importa esto es un detalle. Podés escribir con esto, con un lápiz, con un crayón. Podés escribir en tu mente y después dictárselo a otro. Una de las cosas justamente que nos impide tanto soltar es ese miedo, ¿no es cierto? Ese miedo a sentirnos solos, a sentirnos vulnerables, a sentir que podríamos ser mucho más sin esa persona, pero nos da pánico estar sin esa persona o esa cosa o esa situación. Nos da pánico salir de la zona de confort. Y justamente es eso lo que hay que hacer para empezar a sacarnos de encima muchos patrones de nuestra vida. Patrones que tienen que ver con nuestra forma de actuar, patrones que tienen que ver con nuestra manera de sentir, de pensar, de ver. Nunca zafo, bueno, no importa. Siempre tengo a alguien que le encanta. Bueno, como decía, ¿no será que nos cuesta? Vamos a recapitular un poco, porque me distraje. ¿No será que nos cuesta tanto porque dependemos emocionalmente de un objeto, situación o persona? ¿Alguna vez nos planteamos cómo sería esa vida idealmente sin esa persona o sin ese objeto o sin ese objeto abstracto o situación?
muchas veces lo que más nos impide soltar es el miedo que nos provoca, un miedo totalmente ilusorio, que nos paraliza y nos dice, no, yo sin esto no puedo funcionar. Yo necesito esto. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que en realidad lo primero que necesitamos es a nosotros mismos presentes en nosotros. Necesitamos confianza, necesitamos valor, coraje. Necesitamos seguridad de nosotros mismos, pero no porque tengamos un objeto o una persona a nuestro lado, sino porque están dadas las condiciones para poder estar libres y fluir como estas hojas que están volando alrededor mío. ¿Sí? Es necesario empezar a hacer estas pequeñas limpiezas. Si no podés ir tan profundo al principio, que sería lógico, empezá primero por lo material, aquello que es concreto y que siempre lo tenés y nunca lo usás, pero lo tenés. Y lo tenés ahí a la vista, cada tanto lo mirás cuando revolvés en los cajones, medio como que siempre lo ves y nunca lo usás, pero está ahí, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera te brinda algún tipo de seguridad. Lo tengo por las dudas. Yo misma, mira, he pasado situaciones en las que, por ejemplo, me libero de ese objeto que por ahí estuve teniendo años guardado y de repente, justo después de que me liberé de ese objeto, aparece una situación en la que ese objeto hubiera sido ideal. Entonces vos me vas a decir, pero viste, entonces no hay que soltar. Me dice, no. Lo que yo comprendí en el tiempo, al principio no, es que esas situaciones, cuando pasa eso, es porque nos están poniendo a prueba para demostrarnos que no necesitábamos este objeto. No lo necesitábamos. Eso era una ilusión de nuestra mente y era una forma de impedir que la mente y la conciencia se expanda. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Encontrar otra manera de lograr ese mismo objetivo, que para ese objetivo hubiera dicho, qué bueno era usar esta lapicera. No, podría haber utilizado otra cosa. Podría haber utilizado, no sé, por ahí esta. Y capaz que hubiera salido igual. El tema es que esas situaciones después me di cuenta de que lo que hacían era probar que yo realmente no lo necesitaba. O sea, era una manera de confirmar que yo no necesitaba ese objeto. Lo que pasa es que al principio no lo podía ver, me costó. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho soltar. Todavía tengo algunos momentos así, pero cada vez me voy dando cuenta más rápido. Y entonces, cuando veo que ya estoy demasiado apegada a algo, ya lo suelto. Y generalmente después me pasa de que por ahí justo me viene alguien que necesita eso. Pero como yo no me quedé pendiente prendiéndole una vela a esa situación o a ese objeto, puedo igualmente crear una solución para esa persona. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sea concreto o abstracto, lo tenemos como herramientas para desarrollarnos a nosotros mismos. Pero eventualmente, en algún momento,
hay que liberar a ese objeto, hay que liberarlo. Ese objeto o esa situación o esa persona va a llegar un momento en que va a cumplir con su cometido y hay que darle la jubilación. O sea, te felicito, cumpliste, ahora ya no es necesario que estés todo el tiempo conmigo. Te doy el descanso. Y hacerlo, te digo, muy consciente. Eso. Yo, por ejemplo, he estado hurgando ahora, que viene el otoño. El otoño es un buen momento para hacer eso, y la primavera también. Y encontré unos libros que ya no siento que estén en mi biblioteca, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya no siento que estén en mi biblioteca, ¿por qué no dárselos a alguien que sí? Y hacer que la energía fluya, en vez de que se estanque y que yo me quede paralizada porque no tengo ese libro. ¡Qué problema! ¡Qué horror! No. Los libros están buenos, sobre todo si te nutren, si te ayudan, si son parte de lo que haces, o simplemente, incluso hasta te digo, si hasta te entretienen. Pero ¿qué pasa cuando ya no hacen nada de eso? Si de alguna manera vos lo mirás al libro y es como que, no sé, no te sentís identificado con ese libro desde ningún lugar. ¿No estaría bueno compartir eso que por ahí en una época sí te ayudó a una persona que lo está necesitando? ¿No sería mejor eso? Andar acumulándolo y guardándolo por las dudas, no vaya a ser que un día sí lo necesites. Si realmente lo necesitaras, estarías usándolo. Y eso es algo que comprobé mucho a lo largo de mi vida. Que cuanto más me aferraba a algo, menos me venían las cosas que yo realmente necesitaba y quería. Entonces, cuanto uno más empieza a desprenderse de ciertas cosas, mejor. Cuanto uno más se anima a renovarse, mejor. Una de las cosas, como decía recién, es utilizar, por ejemplo, como excusa la estación del año, el otoño, que uno lo puede utilizar, por ejemplo, como si fuese un ritual, y decir, bueno, voy a dar vuelta a la casa y todo aquello que no me sirva lo voy a tirar o lo voy a donar. Por ejemplo, también se puede dar. Es muy viable eso también. Se puede hasta quemar. Hola hermosa, ¿cómo andás? Hay que tener en cuenta que a veces es bueno esto de hasta destruir o quemar algunas cosas. Sobre todo, por ejemplo, yo he hecho algunas cosas más drásticas, que por ahí ha sido, por ejemplo, la famosa quema de las carpetas de fin de año. Una vez que yo terminaba la secundaria, cada año de la secundaria, sacaba todas las unidades de todas las materias que tenía aprobadas al 100%, porque a veces hasta las maestras también se pueden llevar cosas a diciembre o a marzo a veces. Pasa, soy un ser humano. Como sea, todo lo que ya estaba aprobado al 100%, a quemarlo. Lo rompía, me acuerdo, y lo quemaba. Y me acuerdo que me sentía súper libre.
Igualmente era un adolescente, todavía no estaba entendiendo del todo el proceso. Y ahora lo estoy haciendo cada vez un poco más a menudo, con pequeñas cosas. A veces incluso no nos damos cuenta y agarramos un papel, una hoja y anotamos cosas y después las dejamos ahí y dejamos que se llenen de telarañas, de cosas y nunca más tocamos ese papel. Nunca más tocamos más nada. No lo vemos ese papel, no lo hacemos nada. Y entonces pregúntate, ¿por qué lo tenés? ¿Qué necesidad tenés de esa cosa? ¿Qué te aporta a vos en tu vida real si nunca lo estás usando? No sé, porque a veces, por ejemplo, yo he tenido momentos en los que a veces me he bajado, no sé, un mantra que me pareció re genial en el momento, y lo escribo, ¿no? Porque me digo, no me quiero olvidar porque es un mantra largo, ¿no? Suponete. Y después lo dejaba por ahí al lado de mi cama, pero nunca más agarraba el papel. Y después pasaba el año y yo me decía, ¿por qué sigo con...? ¿Y esto qué es? O sea, yo miraba el papel, chicos, yo miraba el papel, lo miraba así, decía, ¿esto qué es? Ya ni me acordaba lo que era. Entonces, uno parece que está teniendo cosas que necesita, pero no siempre es así. A veces simplemente nos apegamos a cosas porque lo vemos como una especie de amuleto, y en realidad es porque nos sentimos inseguros, porque nos sentimos mal con nosotros mismos y buscamos una manera de desviar eso, esa sensación. ¿Cómo lo hacemos? Apegados, apegándonos a cosas, ya sea físicas o abstractas. El mantra que nunca usamos, pero yo lo tengo escrito en un papel y con eso me basta. Esa es mi protección. Nunca lo toco ni lo leo, pero está ahí. Lo mismo con cosas, a veces objetos. Compramos objetos, cosas que al principio decimos, ay, sí, lo quiero para decorar mi casa, para que quede linda, pero después es como que no tiene ningún otro tipo de finalidad. Y, o sea, realmente lo que deberíamos hacer es, ¿este objeto tiene una verdadera finalidad en mi vida? Y no te hablo de una super finalidad trascendente de iluminarte, no, te digo, aunque sea que sea, no sé, práctico. Porque si bien es lindo el decorar tu casa, por ejemplo, es lindo, yo lo tengo, yo tengo decoraciones en mi casa, no está bueno estar tan abarrotado también de cosas, porque a veces eso simboliza la cantidad de pensamientos que uno tiene y cuán cargada está nuestra mente. Muchas de las cosas que nos dicen, que uno aprende en este camino es, como está tu casa es como estás vos. Entonces, mira tu casa y fíjate cómo estás. ¿Está todo repleto de cosas y parece que a veces se te va a venir todo encima? ¿Todo lo que hay tiene una finalidad? ¿Tiene algo concreto? ¿Se utiliza o no? Entonces es bueno plantearse esas cosas e ir liberando, sacando cosas de nuestra vida, porque es de esa manera en que empieza a renovarse todo y entra todo como una bocanada de aire fresco y empiezan a llegar las cosas que realmente estamos deseando en este aquí y ahora. Fíjate a qué cosas estás apegada o apegado de una manera increíble y fíjate qué pasa si, digamos, si empezás a pensar en soltarlo, en dejarlo. ¿Cómo reacciona tu mente y tu cuerpo ante eso?
Una de las cosas comunes es empezar a dudar. Y no sé si quiero hacerlo, pero mira, es tan lindo, ¿por qué lo voy a hacer? Pero tiene una finalidad, te hace crecer de algo, o sea, aporta algo a tu vida. Vos me podrás decir belleza, ok, te lo creo y es válido, pero ese, no sé, jarroncito que tenés, que te encante, que decís que aporta belleza, ¿está limpio, por ejemplo? ¿Vos lo limpiás, lo cuidás o está lleno de polvo? O ese libro que no tocas hace 5 años, 6 años, ¿lo volverías a leer o ya fue en tu vida? Y si ya fue en tu vida, ¿por qué lo seguís teniendo? ¿Por qué no compartir lo que te aportó a vos con personas que también están en la búsqueda, por ejemplo? Yo me he deshecho de varias cosas ya en mi vida, pero sigo haciendo una limpiecita, cada tanto. Y parece que no, pero cada vez que te vas deshaciendo de objetos, también te vas liberando de emociones de apego. Vamos a decir, ¿en serio? Sí, te digo que sí. ¿Por qué? Porque vos le diste una emoción de apego a ese objeto. Ya, como dije antes, objeto concreto o objeto abstracto. Vos le diste poder. ¿Qué pasa si ese objeto ya no está en tu vida? Fíjate qué pasa en tu vida si ese objeto ya no está. ¿Te sentís mal? ¿El mundo se te vino abajo? Una de las cosas que hay que empezar a fijar es eso, es por qué necesitamos tener tanto, todo el tiempo, y estar tan abarrotados. Yo misma ya empecé a hacer un plan de limpieza de cosas, porque me di cuenta que ya había algunas cosas que ya no estaba usando, algo de ropa. No, esto si no, no puedo estar sin esta remera. ¿Y por qué nunca la usas? Lo mismo con cualquier otro tipo de objeto que tengas. O no puedo estar sin tal persona en mi vida, pero ¿hace cuánto que no hablas con esa persona? ¿O realmente es así, no podés estar sin esa persona? ¿O preferís darle el poder a esa persona en vez de decir que con vos es suficiente? Hay una traba en nosotros muchas veces de ejercer como seres plenos y completos. Hay una gran traba porque la misma sociedad te lleva a que seas codependiente. No, no podés estar sin esto, no podés estar sin aquello. Cómprate esto, usa esto, no hagas aquello, hace esto que yo te digo. Todo. Y lo único que haces es constantemente consumir, consumir, consumir. Pero ese consumir tiene un propósito real o es una manera de escudarte y de esconderte y de darle el poder a otra cosa que ni siquiera está viva. Que en todo caso vos le das vida a través de tus miedos. ¿Sí? Son tus propios miedos los que le dan poder, fuerza a esos objetos concretos o abstractos. Y en general lo que más necesitamos es empezar, si queremos realmente decir que somos empoderados, que somos iluminados, ¿no? Que uno nunca realmente se ilumina del todo, pero sí, digamos, ser más conscientes, es empezar a discernir realmente dónde está el poder y empezar a ejercer el propio poder.
más que necesito el amuleto, necesito la cosita, tac, tac, tac. Y resulta que en realidad más que nos terminamos escondiendo, terminamos debilitándonos a nosotros mismos por escondernos detrás de cosas y dándole poder a las cosas, más que reconocer que ese poder lo tenemos nosotros. Y después decimos, no, yo soy débil. En realidad no es que vos seas débil, sino que te hicieron creer que sos débil. Te lo vienen diciendo toda la vida. Entonces, como te lo vienen diciendo toda la vida, obviamente lo que haces es replicar eso. Vos ya estás autoconvencido o autoconvencida de esa situación. Entonces lo replicás, hasta que algo te pasa, algo extremo y límite, que te dice que llegó el momento de cambiar. Pero qué complicado se vuelve cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Empezá de a poco. Ese es mi consejo humilde desde esta situación que yo misma la he vivido hace bastante. Empezá de a poco, empezá tranquila, pero empezá a sacarte cosas que te das cuenta que nunca usás, que ya no te importan. No sé, el souvenir del casamiento de la prima del campo, que no se hablan ni se ven desde hace 20 años, pero lo seguís teniendo ahí lleno de polvo. Es más, algunos souvenirs son de esos souvenirs que ni siquiera se pueden limpiar, porque si los limpias se borronean todos. Bueno, ni siquiera podés limpiarlos por eso. Entonces, ni siquiera embellece, digamos. Ni siquiera sirve para embellecer. Y tampoco es algo que te reafirme el vínculo emocional, porque si no te ves con tu prima del campo, no te hablas, no te mensajeás, nada, entonces ¿para qué lo querés tener? ¿Por compromiso? ¿Porque te lo dio el día de su casamiento? ¿Tanto? Yo veo, por ejemplo, en otras familias que tienen como un gran conjunto de souvenirs, ¿no? Y uno le va preguntando, ¿y esto de qué es? Ah, este es del casamiento de fulano. Y este es de la fiesta de 15 de Sultanita. Y este es del cumpleaños del bebé de Sultanita, que después cumplió 6 meses. Y hizo un baby shower y nos dio el souvenir. Ah, ¿y vos los ves? Ah, no, hace un montón que no los veo. O sea, si no hay un propósito, ¿para qué? ¿Para qué tenerlo? Y así fue como cuando me empecé a topar con gente así, que era coleccionistas de cosas, empecé a ver mi casa, no tanto la parte, digamos, del comedor y eso, porque esa parte la maneja más mi mamá y mi papá, y bueno, y ellos no son tan apegados. Pero yo me empecé a dar cuenta que tenía bastante cargada la cosa. Y empecé a decir, bueno, vamos a limpiar. Agarré una caja y empecé a sacar, a ver, esto no, esto tampoco. Ahora, el espacio que generé es increíble. Y ese espacio me permitió que empezaran a entrar cosas. Me permitió que yo tuviera, digamos, la apertura y la energía para abrirme a nuevas cosas que no me estaban entrando porque yo estaba muy apegada a esos objetos. Uno dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que uno, porque no quiere soltar un objeto, eso te coarte? Sí,
te coarta. Te coarta muchísimo porque vos estás enfocando tu energía emocional en eso. Y no en lo que realmente querés, que vos decís que querés. Uno dice, no sé, quiero una pareja, o quiero, no sé, quiero un nuevo trabajo, o quiero tal cosa, o quiero tal otra. Bueno, ¿está toda tu energía enfocada en eso? ¿O hay desviaciones energéticas que tienen que ver con los apegos? Cuanto más desviaciones tengo, menos enfoque va a haber en mi energía respecto a mi meta. Entonces, esas limpiezas liberan mucho y generalmente después de un tiempo de haber hecho esas limpiezas, empiezan a pasar cosas muy buenas y muy positivas en la vida de las personas. Así que bueno, a ver, vamos a ver hoy qué mensaje tenemos. Bueno, conviene repetirlo una y otra vez. No es lo mismo trabajar positivamente a favor de nuestras cualidades que contra nuestros defectos. Todo nuestro esfuerzo compulsivo contra algo lo refuerza y agranda, en lugar de eliminarlo. Si nos damos cuenta de que no actuamos con suficiente inteligencia, no debemos luchar contra nuestra estupidez, sino esforzarnos por ejercitar más y mejor nuestra capacidad inteligente. Ser conscientes de nuestra pereza o debilidad debe animarnos a ejercitar la energía que somos como base de nuestro ser. Al ejercitar nuestras capacidades positivas, toda nuestra personalidad va desarrollándose en su totalidad. Hay que hacer, no deshacer. De alguna forma tiene que ver con lo que estábamos hablando. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que soltar. En vez de decir, tengo que trabajar mi soltar. O mi apego, por ejemplo, mejor dicho, para ser más específico, según lo que decían ahí en el mensaje. Lo más importante es justamente trabajar nuestro potencial, nuestra energía individual. Ahí es donde están nuestras cualidades. Ahí es donde está lo que podemos realmente lograr. Nuestro interior. Bien. Este fin de semana voy a estar con la iniciación de la maestría en Reiki Usui. Voy a seguir el lunes con el curso de meditaciones y parece que tal vez pronto empiece con el de flores de Bach. Todavía no me confirmaron, pero bueno. Para los que ya me conocen, bueno, ya saben, soy Master Reiki. Hago varias terapias energéticas como Magnify Healing, como la terapia metamórfica. También hago aromaterapia y hago flores de Bach. Así que para quien necesite, estoy a su disposición. Les dejo un beso y un abrazo y nos vemos la próxima. Bye.